Otro documento también importante que suele manejarse, no siempre se tiene, este es un poquito ya un poco más exclusivo, es un documento que se le conoce como de ubicación, básicamente similar al del registro, el registro un poco lo hace, el de ubicación, digamos que lo repite con mayor precisión, todo depende del tamaño del museo, que básicamente es como el historial de la obra, lo que les platicaba también en el registro, e ir indicando a dónde está la obra, a dónde salió, a dónde, cuándo regresó, a dónde volvió a salir, en dónde se encuentra, cuánto tiempo estuvo, todo lo que son fechas y fechas y fechas del uso propiamente museístico de la obra, todo va quedando registrado. ¿Para qué? Pues de momento ni me pregunten, no sabré exactamente para qué tanto nos pueden servir todos estos datos, pero a lo mejor en algún momento algún investigador específicamente se interesa por esa obra, entonces dentro de su estudio histórico pues puede narrar y platicar un poco de lo valioso que fue la obra, la utilidad que tuvo, a dónde viajó y estuvo, y tal, una cosa por el estilo. Entonces, bueno, toda esta información, toda la información que se pueda, se va resguardando. Ese es un factor muy importante dentro de la actividad del museo, la información. Vital para poder llevar a cabo pues las acciones propiamente de protección de la obra, sobre todo, puede ser un poco como por ahí. Otro documento también evidentemente muy importante, extremadamente necesario, que no puede dejarse pasar y que está involucrado con las actividades del museo, es el registro de estado de conservación. Este sí es un documento que debe acompañar, que no siempre está, afortunadamente, pero debe acompañar al de registro y al de inventario. ¿Qué significa el registro de estado de conservación? El poder anotar y conocer perfectamente en qué condiciones se encuentra la obra. Es decir, tiene algún tipo de afectación presente, hay un riesgo a futuro, está impecable, presenta lo que tenga, ¿sí? Aquí vamos a registrar si la obra está limpia, está sucia, tiene algún daño, alguna rotura, manchita, agujerito, cualquier cosa que presente, se lleva a cabo un registro perfecto sobre esto. Esta labor deberían o debe hacerla hasta donde sea posible, no siempre es así, pero debería llevarla a cabo, pues evidentemente un conservador, restaurador con conocimientos y sobre todo con cierta experiencia y con cierta, ¿cómo le llamaríamos? Especialidad, podríamos incluso pensar en esta área. Es decir, el estudio del estado de conservación de un objeto no es demasiado, no es muy simple, más bien es algo a veces incluso un poco complejo. Básicamente consistirá en que el especialista analice la obra visualmente. Aquí no estamos pensando, a menos que fuera necesario y las posibilidades económicas también del museo lo permitan, en estudios científicos, nada por el estilo. Básicamente nos conformaremos con que el especialista, alguien que sepa muy bien del tema, pueda observar y analizar la obra para ir determinando, pues bueno, establece materiales, técnica y muchas cosas, pero sobre todo las condiciones en las que se encuentra. Porque esto es lo que va a permitir establecer si la obra puede ser expuesta, cuánto va a durar, si así como está la metemos a bodega y nos olvidamos de ella, si requiere urgentemente una atención de conservación, restauración, etcétera, ¿sí? ¿En qué condiciones se encuentra? El llenado o registro de esto debe ser extremadamente, casi hasta obsesivamente meticuloso. La más mínima rayita, manchita, agujerito, puntito, cualquier cosa que pueda tener presente resulta extremadamente importante y por eso es que un profesional, un restaurador incluso especializado en el tema, muy observador y muy detallista, debe ir llevando a cabo esto. Es un poquito como cuando uno dejas tu coche para que lo guarden en el estacionamiento y ¿qué hace el que lo recibe? Le da una checada rápida y dentro de un dibujito te marca y te dice, oiga, aquí tiene un rayón, aquí tiene un golpe, aquí tiene una abolladura, aquí no sé qué, aquí fírmele de que usted está consciente de que tiene estos rayones y por lo tanto nosotros no lo hicimos, ¿sí? Sería un poco por el estilo, llevar a cabo un estudio extremadamente detallado de las condiciones de la obra cuando se incorpora al museo, sea en propiedad, préstamo, en como haya llegado, para poder determinar en qué condiciones estaba y en caso de que la obra vaya a salir, en qué condiciones está saliendo, ¿sí? Ese es un estudio que a veces ni siquiera es una sola vez, sino que si la obra va a salir, por ejemplo, en préstamo, hay que hacerle un estudio de en qué condiciones le estamos prestando para que cuando la obra regrese igual, no traiga más, teóricamente
no podrá traer menos, etcétera. Sí, todos esos estudios son extremadamente muy, muy importantes. Bueno, el acervo, básicamente la colección de la obra, perdón, la colección del museo basada en la obra. ¿De qué manera puede llegar al museo? Bueno, una de las opciones es por compra. El museo, algunos museos, cuando tienen los recursos, pueden llegar a comprar obra. ¿Sí? Si recordamos, está dentro de los conceptos que manejamos y todo eso, la posibilidad que un museo pueda hacerse de su obra comprando. No vendiendo, porque entonces ya es negocio, ya es otra cosa, pero sí comprando, que ven una obra muy particular que está a la venta, que está en subasta, o que algún propietario dice, oiga, tengo una obra, no sé si les interesa, le estoy vendiendo, y a lo mejor el museo dice, sí, está buenísima y forma parte de lo que nos interesa, etcétera. Dice, bueno, llega a un acuerdo y la quiere. Es una posibilidad. Otra de ellas son las donaciones, o se les llama legados testamentarios, una donación finalmente, en la cual pues alguien posee una serie de una o varias colecciones o objetos y debido principalmente en la mayoría de los casos a su fallecimiento o a veces en vida, ¿por qué no? Dice, pues yo ya no puedo cuidarla, X, y entonces lo que voy a hacer es donarla, es decir, regalársela literalmente a el museo. ¿Sí? Yo quiero que mi obra, yo ya me siento grande, a lo mejor sé que ya no voy a durar mucho, y bueno, quiero regalar mi obra al pueblo de México, al pueblo del país donde ustedes quieran, y entonces se la voy a donar al museo para que el museo se encargue de difundirla, de ofrecerla al público, de cuidarla, protegerla, todas estas cuestiones, y entonces se la voy a donar. No hay una transacción económica, simplemente es pues propiamente un regalo. Aún así, se requiere hacer una serie de trámites, no nada más puedes llegar y, oigan, tengo esta pintura, ¿les gusta? Bueno, se las regalo ahí, ya. No, hay todo un trámite, todo un proceso, y por supuesto, en cada una de estas posibilidades de opción de que se aumente el acervo, entran los procesos de registro, inventario, conservación, bueno, todos los estudios, forzosamente, ¿sí? Otra posible es un proceso de depósito, es decir, yo tengo objetos que pueden resultarle útiles al museo, que el museo a lo mejor le conviene para sus procesos museísticos, de difusión, de enseñanza, de investigación. Y entonces yo lo que hago es ofrecerle al museo mi obra, mas no se le estoy donando, no se le estoy regalando, sino que se le estoy pues prestando, podríamos decir, o ofreciendo para que ellos la tengan, la enseñen, la manejen, pero la obra sigue siendo mía, ¿sí? Bueno, una cosa por el estilo. Puede ser por lapsos de tiempo muy, muy largos, hasta por a lo mejor toda la vida, casi, o por un determinado tiempo. Todo va a depender un poco ahí de los acuerdos que se tengan. A lo mejor el mismo museo dice, oiga, pues esto tiene la colección, tiene la obra, nosotros nos interesa muchísimo, pero pues la tiene usted muy mal atendida, ¿qué le parece si nos la da en depósito? La obra sigue siendo de usted, nosotros vamos a encargarnos de que esté en muy buenas condiciones, bla, bla, y bueno, si llegan a un acuerdo, se logra, ¿sí? Puede ser otra opción. Una más, el préstamo es otra opción también, en la cual, similar al depósito, más sin embargo, en el préstamo es como de un manejo más, de una temporalidad, pensemos, más corta. Se va a montar una exposición temática muy particular y bueno, el museo busca y dice, yo sé que la familia tal tiene esta obra y la iglesia tal tiene la obra allá y el museo, etcétera. Bueno, vamos a tramitar permisos, vamos a solicitar que nos la presten para la exposición, únicamente la exposición, es decir, me prestan su obra un determinado tiempo, 3, 4, 5, 6 meses, y una vez terminada la exposición, se le devuelve a la persona en las condiciones en las que nos prestó. Por eso el estado de conservación es muy relevante. Entonces, bueno, ese sería un poco el préstamo. Y una más es la recolección. ¿Por qué no? También, así como existe la compra y todo esto, también puede haber personal del museo, incluso involucrado, que lleve a cabo recorridos y ande buscando en diferentes lugares, en colecciones, en gente que tiene objetos en su casa, que pone a la venta, ¿por qué no? Hasta en ventas de garage, mercados, bueno, lugares de todo tipo, ventas de antigüedades, y ande buscando, checando si hay algún tipo de objeto que
no forzosamente que tenga un gran valor y se vuelva rico, sino que cumpla con los requisitos de lo que el mensaje del museo busca, que pueda ser un buen elemento para aumentar el acervo del museo, y entonces pues hagan el proceso de adquisición finalmente. Sí, una recolección, una búsqueda también de obra, y no solamente estar esperando a que la obra aparezca por sí sola. Sería otra posible actividad dentro de las acciones de museo para incrementar sus acervos. Pero no se me ha ido ninguno. Entonces, bueno, terminamos este otro capítulo también. ¿Alguna duda, comentario, chicos? Díganme. Lo que cambio de pantalla. Profesor, yo tengo una pregunta. Dime. El Museo Modo que está aquí en la colonia Roma, en la Ciudad de México, ¿sería de los museos que se dedican a mostrar exposiciones, pero de cosas prestadas, porque no tienen un acervo propio? O yo lo desconozco si ellos tengan un acervo propio, pero no sé usted si lo conoce. El Modo, ay, como que me suena, pero no estoy seguro. ¿De qué trata el museo, Alma? Pues son exposiciones temporales, pero por ejemplo, temáticas. Sí. Y muestran, si hablan del amor, pues hablan, buscan fotografías, todo lo que tenga que ver con el tema, y lo muestran. Pero sí le ponen en las cédulas, prestado por, facilitado por, y yo he ido a varias exposiciones ahí, sí. Pero sí siempre son así como que de préstamos. A lo mejor. No sé. Pues a lo mejor es más una galería que un museo, y entonces aprovecha obra pues sí, obra prestada, hace procesos de préstamo para armar exposiciones, más que museo, pues a lo mejor es una especie como de galería, pero pues es factible. Actualmente, como la terminología del museo no te obliga a tener una colección, pues se puede involucrar o manejar un poco el concepto de museo, a final de cuentas, pues sí. Sí, y es que ellos se anuncian como museo, precisamente. Museo. Pues no sí, se anuncian como galería, se anuncian como museo. Es pequeñito, es una casa adaptada. Sí. Pues es que entonces, le da también le da como concepto un estatus mucho más elevado el decir que es museo a decir que es galería, ¿no? Entonces también eso pesa un poquito. Pero bueno, en ciertas condiciones, si no tiene una colección privada, propia, y no cumple con las funciones realmente de investigación, de estudio, de difusión, y bueno, todas esas actividades conjuntas, pues se puede dudar, aunque ellos digan que es museo, a lo mejor no es tanto un museo, sino una galería, realmente que presente exposiciones de temáticas y todo lo que quieras, pero si no hacen ese proceso, ya deja la colección, si no hacen un proceso de estudio, de investigación de las obras, de protección y demás, como que se salen, yo siento un poco dentro de la definición y concepto de museo, ¿no? Sí, hay muchas galerías un poco en ese formato que hacen este tipo de cuestiones. Gracias. Sí, Alma. Pues ahorita me metí a la página y pues sí es algo raro. Ah, sí, está rara. No la conozco, como que me suena el nombre, pero no la ubico. Yo creo que es nuevo. Yo creo que es nuevo porque la foto que está ahí está en una esquina que es muy, muy conocida ahorita. No sé exactamente dónde está. Ajá. Pero habla de que las colecciones son siempre itinerantes. A ver, si era la palabra que utilizaron. Y sí, dice, un espacio en el corazón de la colonia Roma con exposiciones siempre temporales, que crean espacios interesantes, estimulantes y divertidos. Sí, ya, creo que ya sé cuál es. Sí, sí. Sí, es la que creo. Sí, eso tiene poco que la crearon. Está por el edificio de las brujas, profesor, ahí por donde está la tienda Santiago. Sí, me parece que sí, me parece, creo que hasta conozco a las personas de ahí. Me parece que trabajaban, si no estoy equivocado, con los de hay una galería muy famosa que se llama Curimansuto, si no me equivoco, de muy altos niveles. Creo que gente de ahí trabajaban ahí y pues como que dejaron este lugar y formaron su propia como espacio. Pero bueno, finalmente sí es como una especie de galería que promueve un poco el trabajo de exposiciones, de museo, podríamos pensar y todo, pero la realidad
siendo muy honestos, pensando en lo que un museo necesita, un museo requiere, un museo hace y produce, y los objetivos propiamente del museo, como la misma definición del ICOM nos menciona, pues todas estas pues no son museos. Aunque ellos digan que son museos y le busquen un poco ahí el pretexto, pues no dejan de ser realmente unas galerías. Lo que pasa es que el concepto de galería generalmente como que se liga a la parte también comercial. En una galería se presenta, se elabora la exposición, se muestra y todo, pero con un fin lucrativo. Finalmente la intención es vender la obra que estás mostrando, ¿no? Es lo que hace con Imansut y muchas otras galerías, pues es eso, ¿no? Presentan la obra, exposiciones temporales, pero con intención de vender. Y en el museo no hay esta intencionalidad. Si nada más se presenta la obra a nivel exposición sin intención de venta, pues pueden acercarse un poco al concepto, al discurso museístico, pero siempre va a faltar esa parte pues del estudio, de la investigación, que es lo que el museo promueve, ¿no? Es uno de los factores más importantes, si recuerdan, dentro de la concepción del museo. Es un factor bastante relevante, muy, muy pesado, de lo que el museo debe de ser, ¿no? Una serie de actividades muy precisas que marca la ICOM, y si no se cumplen con ellos, pues entonces pues no deja de ser una galería, comercie o no comercie con el arte. Pues creo que sería interesante meternos a la página y analizar, digo, cada quien si quiere, qué concepto tiene, ¿no? Porque si algo habla de que tiene 150,000 objetos, pero después dice ahí registra tu colección. Ajá. Entonces, a lo mejor no son precisamente suyos. Exacto, sí, por lo que dices, no han de ser suyos, sino que más bien tienen contacto con coleccionistas, con hasta galeristas, a lo mejor, o algo por el estilo, y entonces ellos promueven un poco la obra, mueven la obra finalmente dentro del mercado del arte, y presentan exposiciones con esto. Pues no, porque vienen cosas, bueno, no lo sé, vienen cosas anunciadas como de alimentos y bebidas, como de alguna lata de sopa Campbell's antigüita, de algún refresco, de apariencia personal, no sé, de cosas así como jabones, talcos, pero como que es cosas viejitas más bien. Algo dice de cultura, educación, salud e higiene, algún detergente, entretenimiento, y se ve una pelota de food americano de esas de piel. Entonces, pues está interesante después de haber tomado el curso, pues, bueno, la plática que nos estás dando, de ver qué es esto, ¿no? ¿Verdad? Sí, hay una serie de ideas y concepciones que se salen dentro del marco un poco curiosas. Recientemente hicieron aquí en la ciudad, hay el museo bueno, ya reciente, ya tiene unos añitos creo, el Museo del Juguete, me acuerdo, el Museo del Juguete le llamaron, algo así, que finalmente, híjole, pues sí le llaman el Museo del Juguete, pero no deja, por lo que yo no lo he visto personalmente, más que en televisión, reportajes y cosas por el estilo, pero por lo que se ve, pues no deja de ser ahí como un amontonamiento de objetos, de juguetes de todo tipo, antiguos, recientes, tradicionales, menos tradicionales y todo, arrumbados así como en vitrinas y todo, donde no, pues sí te presentan una colección, ellos tienen una colección, pensemos, pero finalmente, hasta donde yo he visto, no hay un proceso de estudio, de investigación, ni nada por el estilo, simplemente lo tienen, lo acomodan, lo muestran y se acabó, ¿no? Entonces, si nos vemos muy estrictos, tampoco cumple exactamente el objetivo de un museo. El museo, la definición del ICOM es muy precisa, ¿no? Si no se cumplen con esos propósitos, pues aunque le llamemos museo, ahora sí que casi a todo de repente, pues no deja de ser otra cosa, ¿no? Debe cumplir con una serie de requisitos muy específicos para realmente cumplir el objetivo de lo que un museo debería de ser. No se trata únicamente el museo de tener objetos y mostrarlos al público y ya. No, recordemos, hay una serie de actividades y funciones muy relevantes que pesan mucho. No demerita para nada el trabajo de estos grupos que intentan ver mucho de lo que tienen, que está muy bien, muy aceptado y muy valorado, nos resulta útil, pero no de repente, pues quizá no lleguen 100% a la idea de lo que el museo es o se piensa que debería de ser. Sí. Profesor. Sí. Soy Eduardo Salcedo de Guadalajara. Sí. Muy interesantes sus clases. Muchas gracias. Gracias por permitirnos entrar. Gracias.
Se me hizo muy interesante el tema de hoy. Bueno, todos han sido interesantes, pero hoy incide en mi trabajo. Yo soy sacerdote y se nos pide que en cada parroquia tengamos no solamente un listado de los bienes que se poseen en el templo, sino un catálogo con estas especificaciones, y esto nos puede ayudar, ya que en muchos casos no tenemos facturas de objetos del siglo XVI, XVII, XVIII. Entonces, todo esto puede ayudar para, en caso de robo de arte sacro, poderlos identificar o incluso meter la denuncia para buscar esos objetos preciosos, ¿verdad? Y se hizo muy interesante este tema al describir cómo debemos de realizar una ficha de un catálogo. Gracias por todo eso. No, de que al contrario, es cierto, sí, el robo de arte sacro, bueno, es una cosa realmente tremenda, muy, muy compleja, y como no hay un registro completo de todo ello, no hay catálogo, no hay inventario, mucha obra nada más, pues está ahí en las iglesias, pero no está registrada, pues si se pierde, bajo las condiciones que sea, robo, algún desastre, algún accidente, cualquier causa que pueda ser, y la obra se afecta, se daña, se pierde, pues ya es una pérdida total, ya nadie sabía, nadie se acabó, no hay nada que resguarde, ni siquiera precisamente como para buscar una participación de la autoridad en la recuperación del bien, ¿no? Sí, muy, muy importante, y hasta donde se puede hacer, pues hay que tratar de hacerlo. No importa, no forzosamente este catálogo tiene que hacerlo el historiador con amplios conocimientos y profundo, no, aunque sea poquito lo que uno pueda aportar dentro de su experiencia, de su estudio, y se le pueda brindar a esa investigación, será muy valioso. Aunque sea poquito, pero ese poquito pues resultará importante, resultará útil. Así es. Muchas de nuestras parroquias ya cuentan con catálogo, ¿eh? O sea, hemos avanzado mucho en eso, gracias a Dios. Por lo menos aquí en nuestra diócesis se ha tenido mucho cuidado que en el cambio de párroco se entregue un inventario, un catálogo de todas estas cosas, ¿verdad? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sí. Pues muy bien, chicos. Nos falta un tema más. ¿Qué creen? No lo logré nuevamente. Nos falta un tema importante, además me interesa muchísimo, que es el de conservación preventiva, el cómo proteger nuestras obras directamente en las colecciones. Ya nos queda muy poquito tiempo, se nos viene encima. David, una pregunta, perdón, antes de que empieces el otro tema. Tú dime. Pregunta, lo que se me ocurría en el tema del museo que decían Modo se llama, ¿no? Modo, sí. Ajá. Que no será que igual a veces los artistas prestan estas piezas para decir que estuvieron en tantas galerías y subir el precio de la obra. Claro, sí. Porque ya tienen historia, ¿no? No, estuvo en el Museo Modo y estuvo en no sé qué, y fue una obra que estuvo en varios museos en el país o internacionalmente, y al final igual no son piezas que la están vendiendo en ese momento, pero al final del contrato que tengan no sé qué, ya esa pieza ya tiene un gran valor, ¿no? Exacto. Al que tenía antes. Sí, totalmente. Generalmente todo este tipo de exposiciones, si no son de un verdadero museo, sino que son como esto, un poco lo que platicábamos, tipo galería, aunque se hagan llamar museos, y presentan este tipo de actividad, de mostrar exposiciones, aunque como dices, no estén a la venta al momento como para decir, no estamos vendiendo, no somos galería de arte vendiendo obra, no, pero sí generan un proceso de promoción, finalmente. Todo eso siempre va enfocado hacia el lado del comercio del arte, ¿no? Finalmente, y ese es un poco realmente sus objetivos, a lo mejor no inmediato, a lo mejor posterior, de ir formando un historial, como dices, promocional, finalmente tú, a lo mejor durante la galería ahí, durante la exposición no se vende, pero pues sí atraes público, y ese público a lo mejor pregunta, y entonces ya de forma más privada se hace el proceso de compraventa, cosas por el estilo, ¿no? Generalmente hay una intencionalidad en ese sentido, sí. Así es. Bueno. Gracias. Tinae. Bueno, chicos, pues vamos a dejarle por el día de hoy y los veo el día de mañana nuevamente. ¿Quién me iba a hablar? Perdón. Yo quiero una última pregunta. Dime, Elena, sí. Sí. A ver, acabo de ir a Peña de Bernal y hay uno que dice que es Museo de la Máscara. Es una colección de máscaras que se hizo un concurso
y de ese concurso escogieron las más, pues las mejores, realmente están muy, muy bonitas. ¿A eso qué se le puede llamar? Museo, ahorita entre las diferencias que dices, galería y todo esto, ellos le ponen Museo de la Máscara, pero si es una recolección de un concurso de ahí de las mismas personas del pueblo, ¿cómo se llamaría? Pues podríamos atrevernos a llamarle una especie de museo ecológico, ¿no? Ecomuseo, lo que es un museo comunitario, un acercamiento de la misma comunidad hacia el visitante. Donde lo que dijiste antes, entonces. Ajá. Y le brindan información, un tipo de proceso de exposición tácita, en donde involucran a la gente, ¿no? Donde no es tanto la obra, sino todo lo que le puedan ofrecer, invitar, todo ese tipo de cuestiones, sí.